Luis Alejandro. Bien, Luis Alejandro, va repasando lo de mito, porque voy a hacer preguntas sobre el mito, sobre lo que vimos ayer. Voy a hacer preguntas entonces mientras mientras se conectan los demás. Profe, nosotros teníamos una pregunta. Sí, hágala, por favor. Es que nosotros en la que tú nos dijiste que hiciéramos, que era Alejandro y Juan Felipe, Sí. nosotros lo hicimos, pero nos quedó faltando un punto, que era el punto 17, y no lo entendimos. A ver si usted nos lo podría explicar. Sí, sí, ya, es que primero vamos a hacer la evaluación de hoy, que es lo de reforzar el tema, lo que vimos ayer. Y luego me copian estas, vamos a explicarlas, y luego vamos a hablar lo que usted dice y le aclaro la pregunta. Se la voy a aclarar, sí. Sí, eso está muy bien, la 17. Entonces, si en caso que yo me ponga a explicar eso y no le aclare la duda, me dice, profe, recuerda de la pregunta 17 y ya me acuerdo y le explico, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, vayan repasando lo que vimos ayer porque tienen hoy el control del tema de ayer. Ese es, como ayer no pudimos hacerla completa, entonces la vamos a hacer hoy. ¿De qué? Bueno, van reforzando. Bueno, Luis Alejandro ya, entonces voy a la lista. A ver, Luis Alejandro, bien. Luis Alejandro, Ángelo. Sí, doña. Ángelo, sí, estás. Laura Sofía, Rincón. Bueno, ninguno más se ha conectado. Entonces, mientras siquiera damos plazo para que lleguen otros dos, van reforzando lo del tema que vimos ayer, lo de mito. Voy a preguntar para evaluarlos. Entonces, como voy a preguntar, ustedes están ya listos con lo que entendieron, que es un mito, porque son importantes los mitos, cómo suelen ser, si en forma oral o en forma escrita. Todo eso que vimos ayer, lo que trabajamos ayer, lo voy a preguntar a todos, ¿ya? Bueno, Laura Sofía, ¿quién otro? Laura Sofía, Juan Felipe, ¿ya? Ya. Juan Felipe, Kevin también, Kevin Yesid, Luis Alejandro ya, Kevin, Juan Felipe, Laura Sofía ya, Ángelo. Nada más, nadie más se ha comunicado o está comunicando algo. Bueno, listo. Entonces, por favor, refuercen. Todo lo que vimos voy a preguntarlo. Todos me dejan la cámara activa. La dejan activa la cámara y se ponen a reforzar. Esperamos 2 minutos. En 2 minutos, inicio. El que no llegó, tocará ya para después. Bueno, entonces. Hola. Juan, ¿ya vio la de esta? Sí. Bueno, vamos a dar, bueno, demos placito. Juan Felipe ya, Ángelo ya, Luis Alejandro. Es que no quiero que se conecten a otros para empezar. Bueno, entonces empiezo las preguntas cuando pase esta lista. Bueno, para si ya se conectaron. Carol Juliana, ¿no? Flores Camila, tampoco. Dicen presente o sí, como quieran para yo saber qué están. García Felipe,
O sea, Galindo García Felipe, ¿no? César Felipe, nada. Garzón Manuel, tampoco. María Alejandra Guerrero, no. No, profe, esa no, creo que nunca se ha conectado. No, Se conectó no, en la ella sí, clase. Palomino Diego David, tampoco se ha conectado. María Camila, tampoco. Bueno, entonces, y Luis Alejandro, que ya está. Los que no nombré fue que ya estaban. Por ejemplo, está Ángelo, está Juan Felipe, Yesid, Laura Sofía y está Luis Alejandro. Los que acabo de nombrar son los que están y van, y les voy a hacer las preguntas mientras, a ver si llegan los demás. A ver, empecemos. A ver, me va a decir qué es un mito. A ver, Yesid, ¿qué es un mito? Según lo explicado o lo que tú reforzaste en la casa o ahorita mismo, ¿qué es el mito, Yesid? El mito es un relato de carácter colectivo que se origina en una sociedad para, pues, es como, es parecido a un cuento. Bueno, ya que me dice parecido a un cuento, bueno, parecido en un cuento, ¿en qué forma? ¿En qué forma? Sí, es similar al cuento, no parecido, digámoslo, pero para que aprenda sinónimos. Parecido, sinónimo es lo mismo. Similar es lo mismo. Entonces, similar o parecido. Entonces vamos a emplear el similar. Similar al cuento. ¿Por qué? Yo no le digo que no. Sí es cierto. Similar a un cuento. ¿Por qué, Yesid? Dime por qué. Y te acepto la pregunta. ¿Escucho? Pues, porque es un relato. Entonces Sí, es parecido. es un relato o es una narración. Muy bien. ¿Y en qué otra manera, en qué otra se parecen? Algunas veces, no todas las veces, pero son similar en algunas veces. No sé. ¿No? Y entonces, ¿por qué me hizo alusión al cuento? Pues porque es parecido pues en el relato. Bueno, entonces, le voy a complementar, Yesid, le voy a complementar. Y es parecido al cuento, ¿por qué? Porque el cuento, la fábula, la historia, el mito, la leyenda y la novela pertenecen al género narrativo. Pertenecen al género narrativo. Entonces, como pertenecen al género narrativo, entonces es similar en ese aspecto, Algunas otras veces, por eso dije que algunas veces, no todas, pero todas las veces es género narrativo. El mito es género narrativo, por eso es similar al cuento. Todas las veces. Bueno, algunas veces unos cuentos son extensos, ya porque el que hizo ese cuento quiso hacerlo así de extenso, entonces tiene parecido al mito, mientras que otras veces el cuento es breve. Otras veces no, debe ser breve, sino que alguno que quiere contar y lo cuenta extenso, pero el cuento debe ser breve. Es breve y el mito también es breve. Tenemos el ejemplo aquí de el oso de anteojos, algo de la nariz, que no recuerdo bien el título, y son parecidos al cuento. Por eso, porque es breve. Es un relato o una narración breve, son parecidas, ¿ve? Algunas veces, no todas las veces. En eso sí le acepto. Entonces está bien, por lo demás, Yesid tiene la nota. Bueno, ¿por qué? O sea, entre el cuento, ¿será que el mito y la leyenda tienen algún parecido? Les pregunto porque ya se vio el año pasado, los años pasados, desde quinto de primaria estamos viéndolo. Entonces, como ya lo hemos visto, el mito y la leyenda, voy a hacer la pregunta. ¿Será que tiene algo similar entre mito y leyenda? ¿Quién me la quiere contestar? El que quiera contestármelo. Hola, profe, buenos días.
Buenos días. ¿Quién? Camila Alejandra. Ah, Camila Alejandra. Sí. Camila, por favor, no olvide conectarse más tempranito. Bueno, listo, ya llegaste, y también Camila también. ¿Quién otro? Nadie hay Profe, más. ¿Sí? Bueno, entonces estaba hablando con Yesid, ya le dije que ya hice la pregunta de que si son similares perdón, la leyenda y el mito. Es una María Camila, ¿sí? breves y una narración tradicional. Tradicional, muy bien, eso era lo que yo quería escuchar. ¿Es tanto el mito como la leyenda es una narración o un relato tradicional? Es decir, tradicional significa que desde generaciones atrás los bisabuelos le contaron a los abuelos a los papás de nosotros contaron a nosotros le contamos a los hijos, así sucesivamente. O el que no tiene ni idea, ustedes le cuentan a sus amigos, a sus primos, a su familia. Así. Eso es tradicional, eso desde hace tiempo existe el mito, ¿ve? El relato, el género narrativo. El primero que nació en la literatura fue el género narrativo, al cual pertenecen el cuento, el mito, la leyenda, la fábula, la historia y la novela. Todos esos son relatos. Lo único que, por ejemplo, la novela, relato extenso, ahí se diferencia, ¿ve? Pero por lo que es los otros tienen algo similar, algo parecido, que son el mito y la leyenda, que fue Camila la que me dijo, María Camila, ¿cierto? María Camila, sí. Bueno, muy bien, María Camila. Bien, ve así. Bien, y le preguntaba y quien me quisiera aportar esa idea. Eso era lo que quería escuchar, por otras cosas también, pero la principal es por esta que dice María Camila. Muy bien. Bueno, continuamos. Las funciones. Disculpe un momentico, me llegó Diego, entonces Diego Palomino, ya, listo. Las funciones, tiene algunas funciones muy características que son más o menos 5, pero escogí las más usuales, las más que conviene aprendérnoslas y entonces ahí están. Me va a explicar una de esas funciones a la personita que yo nombre, a la que nombre me dice la función que quiera, me la explica, la dice, es la función tal, se refiere a tal y me la va a explicar con sus palabras, con lo que entendió de ayer y con lo que copió de la diapositiva, de lo que reforzó en casa. A ver, ya llegó Juliana, Carol Juliana, ¿no? Entonces, Juan Felipe, cualquier función que me explique está bien, de las 3 que copiaste. explicativa. Bueno, explicativa. ¿A qué se refiere la explicativa? La explicativa. ¿Cómo se originan las cosas? Sí, cómo se originan las cosas. ¿Y averiguaste que yo dije que podían averiguar el mito que estaba en su cuaderno? ¿Se acuerdan del origen de la vida? Yo sí me acuerdo. Y no estoy mirando aquí si de pronto anoté. Me acuerdo por lo de ayer. Origen de la vida. Que ahí lo dice muy claro en el libro de usted y me pareció un ejemplo muy bonito, pero yo quise explicarle que no es tan conocido, porque yo dije el otro es muy conocido, eso está muy trabajado, entonces voy a plasmarle como ejemplo aquí porque ese no es casi conocido. Si ustedes estudian mucho las sociales, sí. Lo que nacieron, A ver, que estamos nacieron. hablando, María Camila, Camila no, Camila Alejandra, por favor, cuando te llame, entonces contesta. Ahorita que estamos hablando con el que va a ganar la nota ahorita, que fue con Juan Felipe. Entonces le estoy preguntando para que me complemente la nota. Estoy preguntándole que si averiguó otro ejemplo, no el muisca que lo copiamos y ya lo explicamos, entonces para qué, sino que debían averiguarlo. Y a quien le corresponde entonces dice, sí, yo averigüé, el origen de la vida consistía en esto, ¿sí? Pero contado que por qué se hizo como mito, ¿por qué?
Eso era lo que me tenía que contar. En su libro está. Si leyeron esas páginas de mito y leyenda, pues me parece fabuloso porque ya lo tienen, ¿no? Bueno, entonces pasamos a otro. A ver, Juan Felipe, lástima, no ganaste el 5 completo, O sea, yo no tengo la pero sí nota. tiene 4, porque le faltó investigar, A ver, Profesor, ¿me yo tengo la puedes explicar la función? Este va para el siguiente. Función pragmática. Va para Camila Alejandra. Camila Alejandra. Ahora sí te escucho, Camila. Es que no me van a contestar en desorden, es en orden. Listo. ¿Cuál dijiste, profe? La pragmática, la función pragmática. ¿Me explicaron? La explicativa ahora va por la pragmática. Explícala. O sea, que se utiliza Sí, para, como se utiliza para hacer tareas continuas, continuas, cotidianas. ¿Sí? ¿Está bien? de manera, ¿qué? ¿Estructuras? ¿O está Estructura. leyendo? Si está leyendo muy regular. La verdad, sí. Porque si yo estoy leyendo de una vez, digo, es que no la tengo aquí para poderle leer, no la tengo, la tengo acá, entonces no le puedo leer. Entonces, sé que como dijo estructura, creo que es eso, estructuras, ¿sí? Siga. ¿Estructuras qué? Estructuras sociales. Sociales, muy bien, estructuras sociales. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Un, que un mito amazónico, amazónico sobre o sea, se explica sobre la yuca, su Sí. origen de una adulterencia de utilidad para práctica. Bueno, en realidad, Camila Alejandra, estás leyendo muy regular, o escribiste mal y entonces no entiendes y no puedes leer como debe ser. Entonces, practica la lectura, refuerza todos los días el tema porque yo voy a preguntar sobre el tema. Todos me tienen que estar poniendo atención, prestando atención. Entonces, no, le califico ahí lo de esto, pero no era la nota que yo esperaba que me sacara, Camila. Sí, no, pues porque leyó y eso, pero entonces, como yo dije que me podían leer lo del libro, ¿averiguaste algún libro sobre pragmática? Ahí hay algún libro no, algún mito, ahí hay muchos mitos. No, pero en el libro no habla sino de otro. Yo coloqué aquí el amazónico porque y yo ese es del Amazonas casi no sé, no lo tienen así como muy claro. Lo coloqué ahí para explicarlo, ¿sí? Entonces ese estaba bien como lo dijo, si lo hubiese dicho sin leerlo, tenía buena nota, pero no. Entonces, por favor, todos los días deben reforzar el tema. A ver, la simbólica, la función simbólica que es también importante, tiene suma importancia, me la va a explicar Laura Sofía. Laura Sofía, explica la simbólica. ¿En qué consiste? Simbólica. La palabra lo dice. Uno lo saca por la palabra. Laura Sofía. El que tiene a ver, Laura Sofía. Quien tiene el micrófono que no le está sirviendo de a mucho, entonces arréglelo. Mire a ver cómo para que no interfiera en nuestra clase. ¿Ya? Bueno, gracias. Laura Sofía, te escucho. ¿En qué consiste la función simbólica del mito? Ayer le explicamos, la copiaron en diapositivas, que lo repasó, lo reforzó en casita. Entonces, es fácil para decirlo. También lo tenían en
en el texto, por el texto también, si no, si el resumen que yo les hice no les parece, o si dicen, no, pero yo quiero aprender más del resumen de esto, pues por el libro, ahí tienen el libro, ahí, yo saqué algo del libro muy poquito, pero ahí tienen también, pues por el libro. A ver, Laura, ¿qué entendiste de las funciones? Como entendiste ayer entonces, con sus palabras, ¿a qué se refiere? Bueno, Pues, mientras Sofía piensa, vuelvo a preguntarle más adelante, no puede ser esta o cualquier función, le voy a preguntar para que recupere la nota. A ver, explícame, Luis Alejandro, la misma que pregunté a Laura Sofía, que es ¿cuál, Alejandro? Luis Alejandro. Señora, Luis Alejandro, ¿escuchaste cuando dije que me explicara la función a Laura Sofía? ¿No? Entonces se la digo, se la repito. La función simbólica, que en qué consiste, la puede explicar para poderle dar una nota del tema anterior. A ver, dime. bueno, ¿Sí? representa ideas complejas mediante símbolos. Ejemplo, en el mito en el mito del maíz, base alimenticia de los mayas, este cereal representa vida y poder y la fuerza. Bueno, está bien, pero le hago esta pregunta, no se me vaya a disgustar si de pronto se va a sentir. Si es porque leyó, pues primero tiene una memoria fantástica, porque memoriza. Le cuento que yo sí nunca he podido aprender de memoria. Yo sí digo con mis palabras, como yo lo entendí, lo digo. Y por eso le digo, cada quien lo dice como lo entendió. Pero si lo dijo así, fue que lo memorizó bien, tiene una memoria fantástica, felicitaciones. Pero si lo leyó, a mí no me están engañando cuando leen. Se engaña cada uno de ustedes el que pierde. Yo no pierdo porque ya me sé esto. ¿Qué voy a perder? Nada, nada. Entonces, Luis Alejandro, pero si fue que lo dijo, porque te lo aprendiste bien, lo repasó, lo reforzó en casa, atendió a las explicaciones, que es cierto que él atiende mucho a la clase, copió muy bien. Entonces, magnífico. Felicitaciones. Y felicitaciones porque puedes aprender de memoria. Yo considero a la persona que aprende de memoria, pues, que tiene una memoria increíble. Porque yo sí no puedo aprender. A mí me preguntan esta memoria, les digo, no tengo ni idea. Se la digo cómo es. Yo les digo qué es, pero no de memoria sí. Nada. ¿Ve? Entonces, Alejandro, ganas la nota, pues bien, pero si a mí no me engañas, te engañas tú mismo, allá usted. Bueno, por ese lado. Entonces, no quiero llamarle la atención por lo mismo de siempre. No se lo quiero llamar. La profe no demora en entrar porque ya tenemos cómo comunicarnos rápido. Si voy a empezar a rayar, yo no les voy a llamar la atención. Listo. Nada de la atención les voy a llamar. Nada. Ya me cansé de decirle las cosas, que falta de respeto y eso. Listo. Entonces, Manuel Arteaga, ¿llegaste? Nada. Felipe tampoco. César Felipe. Carol, no, así. Carol, nada. Carol, nada. Bueno, María Alejandra tampoco. Bueno, solamente quedan sin notas los que faltaron. Y ahora sí paso a preguntarle a Laura Sofía. Profe, usted no me preguntó a mí. Silencio. Primera pregunta, ¿yo tengo notas por lo anterior? Silencio. Silencio. Voy con Laura Sofía para ver si mejora la nota. Laura Sofía. Profe, que toca leer. La Profe, por eso usted no me preguntó a mí. función explicativa. Función explicativa, Laura Sofía. Para que mejoren la nota. Ya. Y ya todos quedan con nota. ¿Listo? Profe, usted no me ha puesto nota. Ya. Listo. Sí, tranquilos, que ya voy a seguir con los que me faltan. Por eso estoy mirando la lista. A ver, estoy esperando a Laura Sofía
que explique en qué consiste la función explicativa. Ya no tiene que mirarla ni que leerla porque le di el momento para que la revisara y ya. ¿Listo? A ver, Laura Sofía. Manuel Arteaga, no es que nadie- nada. David Palomino. A ver, David Palomino explica qué es la función explicativa. Explicativa. Profe, que me perdí, yo llegué un poquito tarde. Explicativa. A ver, ahorita le contesto porque estamos en evaluación oral. Palomino, Diego David Palomino. Profe, pero yo no sé qué es lo que estuvieron viendo, yo entré un poquito tarde. Pero mire, Diego Palomino, por favor, ayer lo vimos, lo explicamos, fuera de eso lo copiaron de las diapositivas. Si no escuchó la explicación, copió las diapositivas y de eso usted estudió y hoy me va a dar la respuesta. Si no, pues allá usted, si no reforzó el tema en casita o en la hora que le quedó, uno al momento, así sean 10 minutos antes que dimos anteriormente, porque voy a seguir preguntándole así, diario, para que ustedes sepan que diario les voy a preguntar. Diario voy a hacer esto, porque mire, voy a decirles algo. Aquí hay varios que se vienen a molestar, a jugar con celulares que tienen, y eso no va a ser. Vamos a trabajar el tema con cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, Laura Sofía, explícame la pragmática. La pragmática. Nada, bueno, Laura Sofía, ya todos quedaron con la nota, solamente los que no se han conectado. Ángelo, por favor, ¿vino? Ángelo. Entonces, explícame la pragmática. Ángelo, la pragmática. Listo, profe. Ya se la explico. Listo. Listo. A ver. Se utiliza como... Espera, me acuerdo. No tengo ese manual. Se me rompió uno. Espera. Ya. Sí. Se utiliza como guía para tareas o la pragmática, ¿no? Ajá. Sí, Se utiliza ahí va bien. para Sí. tareas cotidianas y mantener cotidianas. cotidianas ¿sí? y mantener estructuras sociales. Y de estructuras sociales. Creo que era, tú me había un ejemplo que era ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? Un mito amazónico. Bueno, ¿averiguaste otro? ¿O investigaste o consultó? ¿Ninguno? No, señor. Bueno, listo. Listo, ¿tiene la nota Ángelo? Ángelo, Falta, pero profe. claro que tiene nota menos porque no me investigó, yo le dije que investigar. Manuel Arteaga, nada. ¿Cuánto me Felipe, falta, por favor? César Felipe, nada. Carol Cisca, Carol Juliana, ¿no está? Bueno, Profe, entonces no está Carol, ya. Bueno, terminamos. Entonces, copian características, copien la diapositiva, cópienla, por favor, la diapositiva y vamos explicando. Cópienla así como la tienen. Así. De pronto hay unos espacios, pero fue porque yo no se la copié para que ustedes puedan atender a mi explicación. ¿Sí? Atienden a la explicación y van formándose la idea. Y si no, por el video que yo les pasé, ahí están las características. También están por el libro, pero en el libro están extensas. Hay que leer mucho para sacarlas, corticas. Y entonces, por el video que yo les pasé, ahí están, las complementan. Complementan si al caso fue que se les quedó algo y no pudieron entender o algo así. A ver, características. Ahí hay 4 características. En general, las características del mito son 7 a 8. Ahí en el libro le salen 7. Pero resumimos aquí en estas 4, y en esas 4 es que está el resumen para que les quede más fácil de aprender y ustedes puedan entender mejor. ¿Listo? ¿Ya me las copiaron? Bueno,
La primera dice que solo son entendibles en su contexto. En su contexto quiere decir que donde inventan el mito, donde crean el mito, en esa comunidad que crea el mito, esa comunidad la entiende muy bien y sabe por qué hicieron ese mito, ¿sí? Exactamente, ese es el contexto. El contexto depende del lugar, de las personas que hablan, del medio ambiente que perciben, ¿ve? Eso, exactamente. Ahora, la otra, dice, se me olvidaba, si se corta la comunicación, por favor, se comunican de nuevo con acá. Sí, se comunican porque deben salir, es a la hora estipulada que es a las 2, ¿sí? Entonces, por favor. Entonces, solo son entendibles en su contexto. O sea, en donde crearon el mito, ya sea por el lugar, por la manera de comunicarse en las personas, el emisor y el receptor, o emisores y receptores. Entonces, esa es la primera característica. Se caracteriza el mito por esto, por el contexto donde está. Es entendible, ¿saben? ¿Por qué se dio ese mito? ¿Por qué? ¿De dónde nació? ¿De dónde nació? Y luego si lo sacan a publicarlo por medio de la forma escrita, o sea, por medios electrónicos, pues ya se tiene un conocimiento del contexto completo. Porque aquí aparece un mito y uno dice, bueno, el contexto de este mito es que fue hecho en el Amazonas y que ellos cultivaban mucho la yuca, tenían muchos productos del campo, pero que al que más se dedican, la base de la alimentación era la yuca, y empiezan a contarlo el porqué, pero no sabemos a ciencia cierta de dónde vino ese mito de la yuca, completamente porque el contexto no lo han dicho completo. En lo que se ha leído, en los escritos que hemos leído, no está con el contexto completo del porqué de ese mito. ¿Listo? Bueno, la segunda, son de carácter fantástico. ¿Quién no va a saber qué es fantástico? A ver, ¿qué será? Alguien que me lo explique. Y si no, lo explico para pasar de esto. Carácter fantástico. ¿Quién me lo quiere explicar? Y participación en la clase, aquí califico. ¿Yo quién es? ¿Ángelo? Ángelo. A ver, dime, Ángelo. Dice de ¿Cuál es? carácter... Profe, perdón, perdón por interrumpir, profe, que tienen seres irreales, fantásticos, de otro mundo. A ver, le pregunté a Ángelo. Ángelo, estoy esperando tu respuesta. El simbólico, ¿no? Son de carácter fantástico. Son de Los mitos, ¿no? Los mitos, una de las características es que son de carácter fantástico. ¿Qué me puedes agregar a ello? Mito, ¿sí? El mito, ¿sí? Bueno, entonces, María Es un Camila, relato. a ver, María Camila, ¿me contestas? Dime, María Camila. Profe, se refiere a que son seres de otro mundo, seres que no, irreales. Exacto, esa es una de las primordial características, seres irreales, porque de ahí también inventan los mitos. Tiene mucha, a ver, María Camila. Profe, también los tiempos, María. en los tiempos en los que están los personajes. Bueno, María Camila me dio una idea buena, pero qué pesar que no pudo complementarla, entonces no ganó la nota completa, porque se paró y no me pudo complementar. Me dijo fantástico, me inició a contar, pero no más. A ver, Diego David Palomino, ¿por qué un mito es fantástico? O un cuento, o una fábula, ¿por qué es fantástica? Explícame como tú entiendes. Felipe Palomino. No, David. ¿Un mito? Diego David. Sí. ¿Por qué un mito es fantástico? ¿O por qué una narración que pertenece, un relato que pertenece al género narrativo es fantástico? ¿Por qué? Explícame.
Sí, porque los mitos son cosas irreales que no pasan, que los personajes son fantásticos, que el tiempo no existe a veces y que los personajes toman acciones humanas también. Sí, toman características de la persona, o sea, del ser humano. Muy bien. ¿Ve? Así se contesta, muy bien. ¿Sí? Contestó bien. Y ahí mejoró la nota primera que había contestado, que no supo contestar. Ahí la mejoró. Sacó 5 ahorita. Bien. Pues muy fácil, son de carácter fantástico, de fantasía. La palabra lo dice, fantasía. Son generalmente los mitos tienen más de irreal que de real, pero tienen muchísima fantasía. Yo diría que lo mínimo es de real. Lo real es, por ejemplo, como viene de tradiciones tan antiguas, no obsoletas, sino antiguas, que hace mucho tiempo, porque obsoleta es que, eso, sí, no es eso, sino que antiguas quiere decir que desde que habían las tribus, desde que han existido las tribus indígenas. Las tribus indígenas, como han desaparecido algunas, que da pesar, que esas son muy importantes para nuestro país, que es donde más hay tribus indígenas. Entonces, esas tribus indígenas fueron desapareciendo, pues, dijéramos, están en vía de extinción, pero ahorita ya ustedes ven que hay indígenas que son de la universidad, son gente preparada y son también que están ocupando cargos públicos. Eso hay. ¿Por qué? Porque ya se les ha dado prioridad de que son seres humanos, no se discriminan, son seres humanos que también tienen las mismas cualidades que tiene otro ser humano y que hasta más, porque, por ejemplo, es un indígena que es algo importante en el gabinete presidencial o en el gobierno. A mí me parece ese señor tan instruido, que tienen unos conocimientos, pero increíble, uno dice, de ahí estudió. Y él estudió en una universidad nacional, que es una universidad de mucho prestigio. ¿Ve? Y fíjese que, y a pesar de eso, se fueron acabando los indígenas. Pero, como es de tradición oral, quiere decir que desde hace épocas. Y que ellos tenían mucho de fantasía, de creatividad imaginaria. Y esa creatividad imaginaria les lleva a crear mitos. Y por eso se dice que de tradición oral, porque hubo mucho tiempo que los mitos solamente eran en forma oral. No había nada por escrito. Y hasta hace un poco tiempo resultó de nuevo los mitos orales y mitos escritos. Mitos escritos, porque ya, por favor, no comentemos eso. Ignorémosle al payaso de la clase, ignorémosle. Eso se dice un payaso de la clase. Es un regionalismo. ¿Quién es payaso? El payaso es el que quiere hacer reír, pero nosotros que somos gente seria, no queremos, lo vamos a ignorar. No vamos a, mire, yo estoy haciendo de cuenta que todos los que están atendiéndome la explicación están contentos porque están recibiendo la explicación. Ahorita les voy a preguntar y seguro me van a decir, porque están atendiendo. No que qué pasó por fuera, que qué pasó en el demás contexto, en la pantalla, que qué pasó por detrás, nada. Entonces dejemos al payaso que siga ahí con sus cosas. Que eso después le resulta en la nota y después le resulta el llamado de atención por la directiva. Yo no voy a decir nada. Pueden seguir lo que sea. Bueno, entonces, ya estamos hablando de fantástico y porque en esa época había mucha fantasía y gente muy inteligente y era muy imaginativamente, era creativa. Por eso hacían unos mitos hermosos, elegantes y muy instructivos. Y por eso se crearon los escritores de mitos. Y hay mitos que ya aparecen en forma oral y escrita. A ver, María Camila, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, el mito es, espera. Sí. Relato
de generación en generación que van aumentando como más la historia, que van como Sí. metiéndole más información a la historia. Sí, exactamente. Muy bien, 5, María Camila. Ve, eso sí es gente que vive pendiente. A ver,